Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con este tema, ¿a dónde van los muertos? Mencionamos que eh, para saber a dónde van los muertos, vamos a investigar primero de dónde vienen los vivos. Y para esto vamos a descubrir algunos conceptos básicos. Por ejemplo, que es un espíritu, de latín soplo, aliento de vida. Génesis 2.28, cuando dice Génesis 2.26, hagamos al hombre a imagen y semejanza, dice que Dios sopló sobre su nariz y le dio el soplo de vida, le dio espíritu. Ya era propiamente, ya estaba formado, pero le faltaba vida, le faltaba el espíritu, le faltaba vida. También podemos mencionar a un profeta Ezequiel 37, donde habla de los famosos huesos secos. Después de que todo el cuerpo tomó forma, Dios le dio el espíritu. Todo esto cuando Dios lleva al profeta Ezequiel y le dice, ¿tú crees que esos huesos tengan vida? Y se formaron los huesos, pero les faltaba el soplo. Bueno, ahí se los dejo de tarea. También Juan 20:21, cuando Jesús resucitó y va con los apóstoles, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Este espíritu lo vamos a ver con más calma en otro momento. Solamente quiero que sepan que espíritu viene de la raíz latina soplo, que quiere decir espíritu. Otro concepto, alma. Alma es el principio vital de una persona o de un ser vivo. Es principio vital. Psique. El término griego es psique, que quiere decir mente. Antiguamente alma se le decía a lo que tenía vida eh, y que radicaba exclusivamente en la sangre. Por eso vamos a ver en el Antiguo Testamento que no debes pues desangrar a una persona porque le estás quitando su alma. Y por eso decían que el alma era mortal. Aquí lo estaremos viendo en otra perspectiva, continuando con el tema de a dónde van los muertos, en una antigua creencia que el alma era, pues, es el cuerpo, y entonces matas el cuerpo, pues se acaba el alma. Pero no, es el principio vital y es más bien psique, la mente. ¿Ok? Y la mente a veces no tiene que ver con el cerebro, eso ya estaremos viendo en otro punto. Otro concepto, ser, es existencia, alguien que existe, es un ser vivo, ¿sí? Alguien que existe, alguien que siente. Y ahora persona, es un individuo racional, alguien que existe, ser o persona, ser persona significa un ser racional que existe y que tiene identidad y que tiene dignidad. Y tenemos también otra definición, cuerpo, que es materia física o material tangible de un ser vivo, ¿sí? Un órgano de alguien que esté vivo. Claro que cuando ya no hay esos principios de vida, entonces es un cuerpo muerto, no es un cuerpo vivo. Finalmente, ¿qué significa vida? La vida es la capacidad para ese proceso biológico eh, evolutivo, es decir, que va, que nace, que crece, se desarrolla, se muere. Esa es vida. Y ya estaremos viendo en cuestiones teológicas lo que es vida terrenal, vida celestial, vida eterna. Ok, entonces vamos a una ley que nos incumbe, la ley de la conservación de la materia. ¿Qué dice la ley de la conservación de la materia? Fíjense que es materia. Materia. Es decir,
Las cosas que se pudre, la materia es algo físico, que tiene un cuerpo, que muere, que perece. Pero ¿qué dice la ley de la materia? ¿Alguien se la sabe? Sí. Dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. A lo que vamos es que si las cosas materiales no se destruyen, entonces habría una nueva ley de conservación del espíritu. Estas cosas casi no se mencionan en la iglesia, casi nadie quiere hablar de ello. Y es por eso que terminamos errando. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da una visión en el numeral 1620, 1835, y en el 1020, 1025 nos estará hablando acerca de esa vida del Espíritu. Pero a veces no lo decimos. En el credo constantinopolitano, que está desde el siglo IV, dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la parte final del credo dice que hay una vida futura para los muertos. Ya nos metimos en bronca entonces. ¿Cómo? Si una persona que se murió ya no siente, ya no vive, ya no habla, entonces, ¿de qué tipo de vida estamos hablando? ¿Qué tipo de futuro tienen los muertos? Parece que es una divagancia. Parece ser que los muertos no tienen vida. Volvemos al punto esencial. Personas que creen que no hay vida después de esta vida. Podemos hablar de un ateo y se los discuto y con mucha alegoría, con mucho gusto, desde luego, que una persona definitivamente no cree nada. Un ateo, un gnóstico, una persona que no cree nada, escéptica, pues le damos chance, ¿no? Porque nunca jamás le han hablado de la palabra de Dios. El problema es con las personas que sí creen en Dios, pero que no creen en una vida después de esta vida. Ese es el problema. Y por eso, ¿a dónde van los muertos? A una nueva vida. Pero, pues no es que están muertos. Bueno, vamos entonces a continuar en el otro, en el tema que habíamos dejado pendiente. Vamos pues a continuar ahora viendo cómo es que dejamos pendiente el tema de lo que es vida. ¿Qué es vida? ¿Y cómo es que nosotros tenemos vida después de esta vida? ¿Cómo es esto? Hermano, por favor, explícanos un poquito más porque está medio intangible. Hemos agregado aquí unas iniciales, que esto es la vida. Vida antes de nacer, vida antes de nacer, vida después de nacer y vida después de morir. Todo esto nos va a contestar que ¿a dónde van los muertos? Y no es un ciclo de vida, porque nosotros no creemos que la vida sea un ciclo, sino un proceso. Entonces vamos a ver cómo es que va a aparecer desde el momento del nacimiento el cuerpo y va a aparecer los demás elementos. Bueno, vamos a enfocarnos a lo que es espíritu. ¿Qué es lo primero que constituye al ser humano? Es el espíritu.
está dentro de un organismo, pues estamos hablando de un individuo, de una persona o de un ser antes de nacer. Y lo primero que hay que tomar en cuenta es el espíritu. El espíritu es esa chispa, ese aliento de vida, es esa luz, es esa concepción. Y mira que nosotros se lo estamos poniendo de una manera sencilla y alguien va a decir, eso está re fácil, esto hasta los niños de primaria lo saben. Claro que sí, pero es necesario remontarnos a las cosas sencillas para explicar las cosas más grandes. El espíritu es en el momento en que Dios nos concede vida en la concepción. Oiga, hermano, los espermatozoides tienen vida y los óvulos tienen vida. Pues sí, pero depende de la mano de Dios para que la unión del esperma y el óvulo sean fertilizados adecuadamente para generar ahí un ser humano. Cabe mencionar también que no es un solo espermatozoide. Son 28 millones de espermatozoides en cada eyaculación. Es decir, no es algo sencillo. Dios eligió entre mínimo 28 millones de seres parecidos a ti para que tú fueras engendrado de manera biológica. Dicen, la ciencia moderna alcanza a descubrir que en el momento de la concepción, en el momento cuando entra el espermatozoide, después de arrojar su flagelo, que es el que lo desplazaba, se produce una luz, una chispa. Ese es un bebé. Porque hay muchas personas que no pueden concebir. Hay muchas personas que quieren concebir y no han podido. Eso quiere decir que la concepción no depende de ti. Esto es cuestión de Dios, cuestión divina. Y a veces nosotros no tomamos en cuenta ese pequeño detalle. Para entonces, el espíritu es el primero que llega al ser humano en esas células embrionarias donde se va a gestar. Ahora, por durante 9 meses, pero este desarrollo, acuérdense que vida es ese proceso biológico, esos embriones que tenían una nueva vida dentro de una persona que tiene vida, se va a empezar a desarrollar un cuerpo que va a empezar con un cerebro que necesita de un motor aparte, un motor que va a estar irrigando sangre por todas partes y que va a estar mandando los elementos esenciales para la vida, principalmente a través de la sangre. El cerebro es un elemento esencial donde va a ir gestándose una persona con todas sus características. Ya desde el ADN ya sabemos qué ojos va a tener, qué estatura va a tener, qué color de la piel. Pero ahora se está desarrollando principalmente el cerebro con su órgano básico que es el corazón. Y entonces entre cerebro y corazón se va desarrollando algo más alargado que le llamamos columna, y posteriormente, ya después de la formación de la columna vertebral, aparecerán las extremidades. Posteriormente, los órganos que van protegidos por un sistema óseo, es decir, las costillas, la cadera y todas esas cosas, son extremidades. De esa forma, antes de nacer, como hemos dicho, antes de nacer, nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios que nos da la vida, que nos da la luz, que hemos sido concebidos por la mano de Dios. Por ejemplo, Jeremías 1 dice, antes de que tú nacieras, yo te nombré pastor de las naciones. Bueno, y ahí vemos
también cómo es que se va generando el cuerpo. El espíritu es uno, el cuerpo es otro. Ahora vamos a ver el otro. Dentro de lo que hemos llamado cuerpo, hay un elemento esencial, el cerebro. El corazón empezó a funcionar. La columna empieza a funcionar también porque tiene vida, y el cerebro también tiene vida. Las columnas y las extremidades, desde luego, porque es el niño que antes de nacer se está moviendo. De hecho, es una forma de saber si el niño tiene vida, que se debe de mover. Si no se mueve, entonces es un peligro, tanto para el niño como para la persona que está sosteniendo el vientre, pues la mamá. Entonces, hay un órgano muy importantísimo que se llama cerebro, pero ese no funciona de momento inmediato. Son movimientos involuntarios todo lo que está haciendo ahí adentro. Por eso ahora vamos a ver que al cerebro desarrollado le llamaremos alma. Un alma que mueve al cuerpo, un alma que genera pensamientos, un alma que genera sueños, un alma que es capaz de comunicarse con los demás a través de sueños, a través de gestos, un alma que genera recuerdos, que genera sentimientos y emociones, un alma que genera las reacciones de acuerdo a lo que está sucediendo en su entorno. Si está frío, el niño chilla porque tiene frío. Antes no había esa necesidad porque todo lo hacía la mamá. Ahora el niño necesita de dar a conocer a los demás su forma de ser, su situación. Entonces vemos que el alma es totalmente aparte de lo que es el cuerpo, totalmente aparte de lo que es el espíritu. El espíritu genera vida, sí. El cuerpo nos da una especie de materia, pero el alma genera sentimientos y emociones. Son ahí donde se encuentra todo ese paquete. Yo lo llamo chip. El chip. Mira, si hablamos de un celular, el espíritu sería como que la energía, la carga. Un celular sin carga, pues básicamente está muerto. El cuerpo sería pues la fabricación. No sé si tú tienes un iPhone, no sé si tienes un iWay, no sé si tengas un smartphone, no sé qué es lo que tengas. Pero es el cuerpo físico. Sin embargo, el alma es el chip, el que está dentro. Se puede destruir el cuerpo. Mira, puedes no tener batería, sí está bien. Puedes que el carro se pase encima y se destruya el cuerpo. Pero el alma mantiene todas las imágenes, todos los pensamientos, todos los audios, todos los videos, toda la información. Por eso, he aquí que el cuerpo es igual o parecido a un celular, por si así, de una manera muy vaga, porque es como 10,000 veces más capaz que un celular. Pero les hablo de manera sencilla para que nosotros veamos cómo es que podemos entender estas cosas sencillas para explicar cosas que son fuera de nuestro alcance. Entonces, el celular con todas sus capacidades, si tiene batería, si tiene todas sus funciones de sus elementos de pantalla, ¿cómo se llama? El touch y todas las cosas funcionando con sus bocinas, estamos hablando del cuerpo. Pero también hay que ver si carga o no carga, eso es el espíritu. Pero también hay que ver si está guardando o almacenando información. Todo eso constituye al ser humano a grandes rasgos: espíritu, cuerpo y alma. Haciendo una especie de conclusión, el espíritu
es el que viene de parte de Dios, que nos da vida en el momento de la concepción. El cuerpo es el que se va formando posteriormente y el alma es el que va a generar. Importante el último, saber que el alma la vas a estrenar como cuando tienes tu última, para que veas, ¿cuándo estrenaste tu alma? El primer recuerdo que hayas tenido, ¿te acuerdas? Allá cuando tenías 3 o 4 años o 2 años, o a lo mejor tenías un año, no sé. Ese primer recuerdo es la primera información que llegó a tu alma, ¿vale? Ahí se empezó a recargar ese almacenamiento, ¿vale? Hasta ahí, ahorita vamos entonces a continuar. Bueno, le hemos anexado unas flechitas aquí y hemos anexado acá a la vida, es después de nacer, después del nacimiento, nacimiento, y aquí viene una palabra fuerte. Mientras aquí era antes de nacer, todo estaba bien, aquí no hay problema. Dícense los filósofos modernos, que esta es la etapa más feliz del ser humano, porque aquí no hay ningún problema. Aquí todo depende de papá y de mamá, principalmente de mamá. El papá a veces es un proveedor que tiene que ayudarle a mamá para que todo su cuerpo esté bien, y si el cuerpo de la mamá está bien, entonces el cuerpo del bebé está bien. Aquí bebe, come, defeca dentro del líquido amniótico, y ahí vive durante 9 meses. Si bien está desarrollado los 3 meses, tiene 6 meses para desarrollar y después ser expulsado para ese nacimiento. Y aquí empieza el problema, el nacimiento. ¿Y por qué hay una rayita aquí? Porque es importante que tú sepas que después del momento en que tú naces, empieza el problema. Y que si bien aquí tienes vida, aquí también tienes vida. Y sin embargo, hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Hay que morir a esta vida para nacer a esta vida. No puedes estar todavía aquí con ¿cómo se le llama? El ducto umbilical. Acá. Aquí ya naciste. Y lo primero que hacen es pasar de esta vida a la otra, es cortar esa unión. El niño no quiere nacer, quiero que sepas. El cuerpo ya lo empuja, ya lo avienta hacia la salida. El niño se resiste. Además, no es que haya dolor. Lo que pasa es que le tiene miedo al cambio. Tiene miedo a morir en esta vida donde está feliz. Pero ahora empieza su preocupación porque ya han pasado el tiempo y el tiempo está diciendo: ya sácate, ya no perteneces aquí, ya estuvo, ya maduraste, tienes que ir hacia adelante, al nacimiento. Sabes, nadie quiere nacer, porque ahí en el nacimiento empieza el problema. Antes respirabas por medio de tu mamá, ahora tienes que gritar, tienes que lanzar señales que ya estás, habéis nacido. Tienes que estrenar tus pulmones. Y entonces ahora ya empiezas a defecar, ahora ya empiezas a orinar, pero dentro de un pañal, y ahora ya te incomoda. Antes no había de eso. Y quiero que sepas que si bien aquí dice palabra cumpleaños y tienes una vida y vas cumpliendo años, pero esos cumpleaños es el momento de nacimiento, pero tú ya tenías 9 meses acá. En realidad, cuando cumples un año ya llevas 2 años de vida, porque has pasado 9 meses de este lado, y acá estás cumpliendo apenas un año de vida, pero aquí ya cumpliste 9 meses. Realmente casi son 2 meses, 2 años, en tu cumpleaños. Y esta forma de vida la estaremos tratando en otro punto para el video siguiente. ¿Cómo es que de esta vida, cómo vivimos esta vida, cómo desarrollamos esta vida para pasar a esta vida? ¿Vale? No te pierdas el siguiente video.